está considerada como una de las reinas de las danzas mágicas de África y uno de los bailes más complicados de ejecutar de nuestro planeta. Una enigmática danza donde el bailarín es poseído por los espíritus y parece levitar sobre el polvo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diario de un Fotógrafo. Yo soy Carlos Duarte, sigo aquí en Costa de Marfil y hoy os voy a contar la historia de un baile que parece haber sido importado desde otras galaxias. La danza Zaolí es una práctica entre comunidades guro creada en los años 50, un baile que produce prosperidad en el poblado donde se ejecuta y sobre todo es un homenaje, un tributo a la belleza de la mujer. Y esto es muy curioso porque a la mujer se le está totalmente prohibido bailar Zaolí. Se dice que algunos pasos de la coreografía de Michael Jackson están inspirados en la danza Zaolí. Aunque no tengan nada que ver, en 1992 Michael Jackson fue nombrado rey honorífico de Costa de Marfil por el rey Amon. Algo muy curioso es que cuando el rey del pop fallece en 2009, el rey Amon reclama los restos del rey del pop para que sean enterrados aquí en Costa de Marfil. Evidentemente, el rey del pop nunca viajó desde Neverland a este lugar. Lo que sí es verdad es que es un personaje bastante querido, porque incluso en la parte de atrás de algunos autobuses me he encontrado pinturas de Michael Jackson. La danza Zaolí es un espectáculo que engloba diferentes artes como escultura, con las que hacen las máscaras, pintura, danza, música, pero sobre todo es una muy buena forma de unir a la comunidad. De hecho, todas las semanas se celebran competiciones entre los diferentes poblados que ayudan a revitalizar esta cultura. La danza Zaolí no solo es un baile, sino que representa una función educativa, lúdica y también muy estética, y sobre todo, como he dicho antes, lo que hace es unir a los diferentes poblados de esta comunidad. A día de hoy, este increíble baile se ha presentado como candidato para ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Bueno, impresionante esta danza Zaolí que hemos podido ver. Estoy que me muero de sudor y he conseguido pues convencer a uno de los bailarines para hacerle un retrato. Y bueno, hemos sentado en esta casa que es muy humilde. Vamos a pasar esta cortina porque creo que aquí hay una localización muy chula. ¿Tú puedes asseyer ici? Ici. Asseyer ici. ¿Qué? Bueno, vamos a sentar al chico. Bueno, pues tengo la suerte de que me he traído dos luces porque, bueno, la toma que le voy a hacer a este bailarín he encontrado una localización súper chula, pero claro, aquí no hay luz ninguna y como no iluminemos el rostro sudoroso del bailarín, no hay forma de poderlo fotografiar. Vamos allá a ver qué sale. Un, deux, trois. C'est mon père qui dansait avant. Au moment que lui dansait, moi je partais à l'école. Bon, c'est là qu'il m'a appelé que mon fils. Viens au village. Le jour que moi je ne serai pas là, c'est toi qui apprends.
le relais. Et là, tu as dansé à ma place. C'est là où moi je suis venu. Il m'a montré tout. Il m'a dit, tu prends ça, tu fais ça. Ça sera comme ça. Quand tu fais ça, ça sera comme ça. Et puis il a appris tout. Quand je suis dedans maintenant, c'est là qu'il est décédé. Algo muy loco que hemos vivido aquí en este poblado, donde os he enseñado qué es la danza Zaolí. Y nada, si queréis seguir viviendo este tipo de experiencias fotográficas, os agradezco muchísimo que os suscribáis al canal. Nos vemos en otro vídeo de Diario de un Fotógrafo. Hasta pronto. Thank you.